Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a ver para grado décimo del segundo objetivo de aprendizaje el tema de magnitudes vectoriales, que es el que nos falta para terminar estos dos indicadores que teníamos para este periodo. ¿Recuerdan? Bien, vamos a hablar de las magnitudes vectoriales. Anteriormente ya hemos dicho, ya lo habíamos hablado, que las magnitudes escalares no eran más que los números con su respectiva unidad. Ustedes saben trabajar con los números, suman, restan, multiplican, dividen, hacen todas las operaciones que deben hacer. Ahora vamos a hablar de las magnitudes vectoriales que se componen de las siguientes partes. Primero, vamos a hablar de los vectores. Un vector es una magnitud física que queda completamente definida si se conocen tres cosas de él. Tres, no una, no dos, deben ser tres. Se deben definir en él lo que es su magnitud. ¿Qué es la magnitud? Pues el valor, lo que vale. En este caso es el escalar. El número con su unidad. Eso es lo que es la magnitud. Lo siguiente es que debe tener una dirección. Es la parte que dice hacia dónde va el vector. Si va hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, al noroeste, él sabe. Y la dirección está definida por un ángulo. O sea, debe tener un ángulo, una dirección. Y por último, el sentido. El sentido es que si va hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda. El sentido es el que le da el signo al vector. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en el plano cartesiano a decir que hacia la parte derecha, después del origen, están todos los valores positivos, que hacia la izquierda están todos los valores negativos, que hacia arriba están los valores positivos en el eje Y, que hacia abajo están los valores negativos en el eje Y. Eso estamos acostumbrados, vamos a seguir con esas mismas indicaciones, ¿ok? Bien. El sentido, vamos a ver ahora qué es lo que me va a dar. Recuerden, es lo que me dice hacia dónde va el vector. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Bien. Los vectores se representan, vamos a representarlos por letras en mayúsculas, con una flecha arriba. Hay otras notaciones, no las vamos a ver acá, vamos a dedicarnos solamente a esta, ¿ok? Ya de las otras denotaciones hemos hablado, están en la guía, pueden mirarlas. Vamos a dedicarnos a esta notación que tiene que ver con una letra en mayúscula o puede ser una letra en minúscula. Inclusive, también se le puede poner un gorrito como lo ven allí. Cualquiera de esas dice lo que tengo es un vector. Vamos a hablar de tipos de vectores. El vector nulo o vector cero. Vamos a anotar con el número 0 y una flecha arriba. ¿Ok? Vector nulo o vector cero es el vector cuya magnitud es 0. ¿Ok? El vector unitario. Aquí por lo general utilizan una letra en minúscula y le ponen un gorrito, o puede ser la flechita, está lo mismo. Es un vector que tiene magnitud 1. Están los vectores paralelos, vectores que tienen la misma dirección, paralelos, misma dirección, mismo sentido. Los vectores se pueden sumar, simplemente se pone uno arriba del otro y lo que hace es hacerlo más grande de lo que era. Están los vectores antiparalelos, vectores con direcciones contrarias. O podríamos decir que hay vectores que tienen la misma dirección, pero el sentido es contrario, diferente sentido.
Esos vectores a la hora de sumarse lo que hacen es que se restan, porque mientras que el uno va a ser positivo, se dirige hacia allá, el otro va a ser negativo, viene en sentido contrario a él. Esos son los vectores que utilizamos para hacer sumas o restas, ¿ok? ¿Listo? Vamos a borrar acá. Ya hicimos las denotaciones. Vamos a ver la representación gráfica que ya vimos. Se representa gráficamente por medio de una flecha dirigida. ¿Qué significa dirigida? Que tiene un ángulo. En la flecha podemos definir estos tres elementos que tiene un vector. El tamaño de esa flecha es lo que se conoce como la magnitud. Entonces, si una flecha es más grande que otra, uno tendrá mayor magnitud que otro. El ángulo me da la dirección. Y el sentido me lo da la flecha. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que haga un vector gráficamente, debo dibujar su flecha porque deben estar definidos sus tres elementos. Si falta uno, no es un vector. Muchos acostumbran a hacer esto. Tengo el vector este, no le ponen la flecha, está mal, porque si coge hacia acá, es diferente de aquel que va hacia allá. Recuerden, el sentido cambia el signo. Así que tengan cuidado con eso. Deben colocar flecha, porque es lo que me dice es un vector. Ahora bien, los vectores, igual que los números, pueden sumarse, restarse y todo lo demás. Para eso vamos a ver una manera de escribir los vectores. Directamente, vamos a hablar de las operaciones. Yo puedo operar un vector con otro vector sumándolo, restándolo o multiplicándolo. La multiplicación no la vamos a ver ahora, la veremos después. Pero vamos a ver lo que son sumas y restas de vectores. Siempre que sumemos o restemos dos vectores, muchachos, lo que vamos a tener es un vector final que lo vamos a llamar vector resultante. Lo vamos a reemplazar por la letra R. Le ponemos eso. ¿Qué va a ser R? Pues la suma simplemente de dos vectores. Suma o resta, dependiendo. Ahora, ¿cómo sumamos o restamos vectores? Pues me repito, los vectores los vamos a escribir de dos formas. Lo vamos a escribir en una forma cartesiana y en una forma polar. La forma cartesiana es como si fuéramos a escribir un punto en el plano cartesiano. El vector A estará dado por un vector en la dirección X, coma, es un punto, y una componente en la dirección Y, a sub X, a sub Y. La forma de escribirlo también es esta. Vector A es igual a AX más AY. Cuando no aparece la X y la Y, es porque vamos a escribir los vectores unitarios, o sea, que tienen magnitud 1, que se encuentran ubicados en los ejes. Tenemos el eje X, el eje Y. Aquí tenemos un vector, y aquí uno. Esos vectores tienen magnitud 1. El vector con magnitud 1 en el eje X, vamos a anotar por la letra I. Y el vector magnitud 1 en el eje Y, lo vamos a anotar por la letra J. Así que yo puedo escribir esto de esta manera. El vector A se compone de A veces en la dirección I, más, no vamos a poner A, vamos a poner una letra diferente, no crean, ojo, porque ponga A y ya no quiere decir que sea la misma. Vamos entonces a escribirla diferente, B. Pueden ser iguales valores, pero vamos a ponerlo diferente porque IJ, ¿ok? ¿Cómo reemplazamos eso en el plano cartesiano? Pues, si hasta aquí tengo el valor de A y hasta aquí tengo el valor de B, donde se crucen los dos valores, como si fuéramos a escribir primero el punto y después donde escribimos el vector AI veces más BJ veces. Del origen del plano cartesiano hasta el punto. Ese es el vector A. Así lo vamos a escribir. Entonces el vector lo escribimos así. Esta forma de escribir es la forma cartesiana y cada uno de estos se conocen como componente rectangular en X.
Es la componente rectangular en el eje X del vector A. Y esta es la componente rectangular del vector, componente rectangular en eje Y. Este B, componente rectangular en el eje Y, A es componente rectangular en el eje X. O sea, la forma en que me lo están dando, me están dando sus componentes rectangulares. Bien, ¿cómo es la forma polar de escribir un vector? Entonces puedo decir que el vector A es igual a veces. Fíjense que si escribo AA sin la flecha, significa que estoy hablando de la magnitud, del valor, de lo que vale esto. Magnitud. Y aquí le voy a poner el ángulo. O sea, solamente vamos a definir aquí. Pareciera que aquí faltara ¿quién? El sentido. Pero después que yo dibuje el vector, ya le puedo poner el sentido. Directamente, cuando uno le da la dirección al vector, prácticamente le está dando el sentido. Así que aquí está la magnitud y la dirección. Esa es la forma de escribir un vector en forma polar. La otra forma de escribirlo como si fuera un punto es como si escribiéramos un punto en forma polar. R, que sería la magnitud del vector, coma, el ángulo. O sea, cuando se dé un punto, pareciera al plano cartesiano donde damos un valor y damos un ángulo, estamos dando un valor en forma polar. Un ejemplo, el vector A igual a 3, pi medios. Recuerden que los ángulos se pueden dar en grados o se pueden dar en radianes. Aquí está dado 3 metros, 3 centímetros, lo que sea, y pi medio radianes. Estoy dando el ángulo, estoy dando su magnitud en forma polar. Bien, habíamos hablado de que vamos a hacer sumas o restas de vectores. Para poder hacer esto, muchachos, los vectores deben darse siempre en forma cartesiana. En la forma polar no me sirve a mí sumar ni restar vectores. ¿Ok? Me sirve para suma y resta forma cartesiana. ¿Qué quiere decir esto? Que si el vector me lo llegan a dar en forma polar, entonces, si me dan dos vectores en forma polar, entonces ¿cómo hago su suma? Sencillo. Tenemos que coger ese vector que está en forma polar y pasarlo a la forma cartesiana. Eso es lo siguiente que vamos a ver. ¿Ok? La forma de pasar un vector de forma polar a forma cartesiana y viceversa. De cartesiana a polar. Quiero que miren que esas dos formas de escribirlas son completamente distintas. Mientras que la una me da las componentes rectangulares, cuánto valen X, cuánto valen Y, me da la forma de graficarlo. Esta también me da la forma de graficarlo. Eso sí, las dos me dan la forma de graficarlo. ¿Dónde? En el plano cartesiano o en el plano polar. Esta que está aquí me habla es de la magnitud que tiene el vector y de su dirección. Vamos a hablar un poquito de la dirección del vector. Ojo, la dirección del vector vamos a tomarla siempre en la parte positiva del eje X. Aquí puede estar el origen puede estar aquí, el origen puede estar... No me interesa dónde esté el origen, pero siempre que coja de aquí hacia allá, voy hacia la parte positiva del eje X. Esta es la parte positiva del eje X, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que para dibujar el ángulo, siempre para dibujar el ángulo va a ser mi rayo inicial. El rayo inicial para dibujar un vector va a ser siempre el eje X positivo. Recuerden que si yo voy hacia arriba, el ángulo siempre será en forma positiva. En otras palabras, sentido contrario a las manecillas del reloj. Si yo vengo en la forma contraria, el ángulo va a ser con signo negativo. Ojo, en la misma dirección de las manecillas del reloj. Misma dirección, dirección contraria. Dirección contraria va a ser positiva, dirección de las manecillas va a ser negativa. Entonces tengamos en cuenta una cosa acá. Siempre voy a trabajar con el ángulo del vector, siempre buscando el eje X como rayo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Tengo el vector. Antes acordémonos de algo aquí del plano cartesiano importante.
El plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. El cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4. 4 cuadrantes. Esos cuadrantes están separados por los ejes Y y por el eje X. Este punto que está aquí, ustedes lo conocen, es el origen. Punto 0, 0. Si hablamos de ángulos, estos que están aquí, este va a ser un eje cuadrantal porque me separa un cuadrante de otro. Y aquí tengo un ángulo, que es el ángulo 0 grados. Vamos a hablar de grados. O puede ser también 0 radianes, ¿ok? Radianes. Cuando yo corro hasta aquí, recuerden que esos dos ejes se cortan formando ángulos de 90 grados. Quiere decir que aquí tengo 90 grados o pi medios. Cuando llego acá, recuerden que siempre voy con el eje X positivo como rayo inicial. Así que tengo 90 más 90, 180 grados o pi radianes. Cuando yo estoy aquí, tengo 90 más 90 más 90, 270 grados o 3 pi medios radianes. Y si doy toda la vuelta, tengo 90, 180, 270, 360 grados o 2 pi radianes. Quiere decir que este rayo, que es el rayo inicial siempre, va a tener 0 grados o 360 grados. O si doy toda la vuelta va a ser 360 o 2 pi radianes. Espero que haya quedado claro. La cosa es que si yo tengo aquí un vector, ojo que solamente voy a hablar de una vez, que no entienda puede repetirlo, y me dan este ángulo. Dicen que este ángulo vale 20 grados. Fíjense que este ángulo me lo están dando con el eje X negativo. Y el rayo inicial nunca puede ser el eje X negativo. Debe ser el eje X, ¿qué? Positivo. Así que yo, si quiero buscar ese ángulo, el ángulo que yo necesito para trabajar con este vector es el ángulo que parte del eje X positivo como rayo inicial y llega hasta donde está el vector. Este es el ángulo que necesito. No me sirve este ángulo. ¿Quedó claro eso? Así que, ¿cuánto vale este ángulo? Pues si todo esto vale 180 y a 180 le quito 20, este ángulo vale 160 grados. Eso quiere decir que cuando me den un ángulo en el tercer cuadrante, yo quiero hallar el ángulo con el que debo trabajar realmente, ese ángulo debe ser 180 grados menos el ángulo dado. Si el vector se encuentra en el segundo cuadrante. Ojo, cuidado, porque si me dan este ángulo y me llegan a decir este ángulo vale 30 grados. Ojo, ese ángulo está con el eje Y, ni siquiera está ni con el eje X negativo ni con el eje X positivo. A mí, vuelvo y repito, me interesa con el eje X positivo. Así que, ¿cuál es el ángulo con el que debo trabajar ahora? Sencillo. A 90 grados le sumo 30, así que el ángulo debe ser 120 grados. ¿Quedó claro eso? Si me lo dan con el eje Y. Casi nunca me lo van a dar con el eje Y, pero quién sabe. Si estoy en el tercer cuadrante, el tercer cuadrante debe ser un punto que va a tener tanto para X como para Y los dos con signos negativos. Cualquier punto con los dos coordenadas negativas, estamos en el tercer cuadrante. Y el ángulo que me dan es este. Ojo. Y ese ángulo vale 10 grados. Y dan un ejemplo. Recuerden que la abertura no da para 10, pero eso es un ejemplo sencillamente. La pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo con el que yo debo trabajar? Otra vez, se paran en la parte positiva del eje X y llegan hasta donde está el vector. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues si todo esto vale 180, ¿cuánto falta? ¿Cuántos grados faltan para llegar al ángulo que yo necesito llegar? Pues 180 más el ángulo este. O sea que ese ángulo vale 190 grados. Entonces, si estoy en el tercer cuadrante, será el teta con el que yo voy a trabajar debe ser igual. Ese teta, recuerden que es ese teta con el que yo debo colocar acá, debe ser igual a 180 grados
más teta dado. ¿Quedó claro eso? 180 más teta dado. Y por último, si yo estoy aquí en el cuarto cuadrante, entonces el teta con el que voy a trabajar es 360 grados menos el teta dado. O sea, si me dan este y este vale 40, pues 360, que es todo esto, le voy a quitar este pedacito y me queda 320 grados. Pero ya ha quedado claro lo del ángulo. No puede ser de cualquier otra forma porque las fórmulas que yo voy a dar es para usar el ángulo siempre con el rayo inicial, el eje X positivo. Entonces, vamos a pasar de polar a cartesiano y de cartesiano a polar. Entonces, si tengo un ángulo en polar, A vector es igual a A por el ángulo que es teta, lo tengo en polar, lo voy a llevar a cartesiano. Entonces la fórmula que yo voy a utilizar es que AX, ojo, la componente AX va a ser igual a la magnitud que tenga este valor por el coseno del ángulo. Recuerden, ojo con ese ángulo, debe ser con el eje X positivo. A sub Y va a ser igual a A por el seno del ángulo teta. De esa manera ya tengo las componentes en X y en Y del vector A. Ya podría escribir este A, que es igual a A en forma polar, es igual a un AX, un AY. Y así lo tengo en forma cartesiana. Solamente usando esa fórmula. Ahora bien, lo contrario. Si yo tengo el vector dado en forma cartesiana, el vector A es igual a un AX, un BY. Dado en forma cartesiana. Recuerden que me la pueden dar así, o me la pueden dar AI más BJ. Me están dando las componentes rectangulares. Ahora me dicen, no, yo quiero saber cuál es la magnitud y cuál es la dirección de ese ángulo. Fíjense que aquí no me hablan de dirección ni de magnitud. La que me habla de dirección y de magnitud es la forma polar. Así que lo que me están pidiendo en otras palabras es, escriba ese vector que está en forma cartesiana, escríbalo en forma polar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar de cartesiano a polar. Y en polar tenemos que hallar un R. ¿Recuerdan el R? Que es la magnitud, que es el módulo del vector A. Magnitud o módulo. Entonces, magnitud o módulo del vector. Ese es el R. A es igual, fíjense que lo escribo sin la flecha, quiere decir que es la magnitud, el módulo de la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. No se olviden que si esos están negativos, cuando eleva al cuadrado quedan positivos. Miren, muchachos, aquí no va a salir nada negativo. Aquí nada va a darme negativo. ¿Ok? Ustedes acostumbran que si es negativo ponen aquí el menos. No. Aquí nada será negativo. Todo se suma. Todo se suma positivamente. Así que este A cuadrado, si este es menos 3, sería menos 3 elevado al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Más 9. No es menos 9. Cuidado con eso. Aquí todo se suma. Esa es la magnitud del vector A. Ese es el R. Ese es el A, que yo quiero en forma polar. Ahora, necesito hallar quién es, el ángulo. Y teta será igual a la tangente inversa ¿de quién? Del valor en Y dividido el valor en X. Valores. Este es un valor, este es un valor. Este es un valor, este es un valor. Aquí están los valores. Ese es el ángulo. Ahora miremos. Ojo. Si los dos valores son positivos, estamos en el primer cuadrante, no pasa nada con el ángulo. ¿Quedó claro? El ángulo es el que me dé. Y se acabó. Si el valor de X, la componente en X es negativa,
Entonces, y este Y es positivo, recuerden que es un punto que se encuentra localizado en ¿qué cuadrante? Segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el valor de X siempre será negativo, el valor de Y siempre será positivo. Si estoy en el segundo cuadrante, el ángulo que me dé aquí no es el ángulo que yo voy a utilizar acá. Porque el ángulo que me va a dar aquí va a ser el ángulo, ¿se acuerdan ese ángulo que estaba en el segundo cuadrante? Me está dando el ángulo con el eje X negativo. Así que tengo que a este sumarle 180 para que me dé el ángulo verdadero. Si este es negativo y este es negativo, estoy en el tercer cuadrante. Así que el ángulo verdadero es, al ángulo dado, le voy a sumar 180 grados. Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo porque, quiero que miren aquí algo. Quiero que miren aquí algo. Vamos a sacarlo de esta forma. Este ángulo, si me dan este, ¿no? Ese es si me dan este. Si me dan este, a 180 le sumo este. Y ese es el ángulo que me va a dar en el tercer cuadrante. Así que a 180 le voy a sumar este ángulo. ¿Ok? Y si está en el, si me da negativo Y, positivo X, estoy en el cuadrante número 4. ¿Qué tengo que hacer? Pues al ángulo que me dé, debo sumarle. ¿Sumarle? ¿Por qué sumarle? Porque este ángulo que está acá me va a dar con signo negativo. Los ángulos que me van a dar aquí y me van a dar acá, siempre serán con signo negativo. Siempre. Estos ángulos que van a estar en el primero y en el tercer cuadrante siempre van a ser positivos. Entonces lo que tengo aquí es que sumarle 360 y aquí sumarle 180. Perdón. Ojo. Sumarle el ángulo en valor absoluto, ¿no? Ojo con eso. Bien, ya teniendo eso, ya sé cómo pasar los vectores a forma polar y a forma cartesiana. Lo necesito en cartesiana para poder hallar la resultante. Ahora bien, ¿cómo voy a sumar? Si tengo el vector A, que es igual a A, B, y tengo el vector B, que es igual a C, D, y me piden halle A más B, la suma de los dos vectores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muchachos, aquí se suman componente a componente. Yo no puedo sumar la componente que está en X, que es todo esto, con las componentes que están en Y. Eso no se puede hacer. Yo puedo sumar X con X y Y con Y, pero nunca puedo sumar las contrarias. Así que A más B, ¿qué sería? Vamos a hacerlo acá. A más B sería A más B, pongo el vector A, B, más pongo el vector B, C, D, y ahora la suma, que no es más que una resultante, me va a dar A más C, B más D. Y ahí tendría el resultante. Si me piden cuál es la dirección y cuál es la magnitud o el módulo, pues simplemente el módulo R sería igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de lo que me dé aquí, A más C elevado al cuadrado más la raíz cuadrada de lo que me dé aquí, B más D elevado al cuadrado. O sea, debo pasarlo a forma ¿qué? Polar. Y el ángulo, esta será igual a la tangente inversa de B más D sobre A más C. Y ahí tengo ya la magnitud del módulo y tengo el ángulo. ¿Quedó claro eso? Bien, esa es la suma. Si me piden, no, yo quiero saber cuántas veces es 5 veces A vector. Perfecto. Entonces 5 que multiplica lo que vale el vector A, que es A, B. ¿Cuánto me da eso? Pues eso me da 5A, 5B. Multiplico a 5 por A y multiplico a 5 por B. Y ahí tengo otra vez las componentes. Ahí no cambia. Ahí todo queda bien. Ojo, si es negativo, no olviden multiplicar el negativo. Ojo que uno de estos puede ser negativo y ojo con los signos, ¿no? La sello de la suma. Así puedo dar la suma, la resta, lo que me pidan. Ahora bien, si me piden a mí que tengo un vector, o tengo un vector aquí, que es el vector A, y tengo aquí, que es el vector B,
Me dan los ángulos, me dan este ángulo teta y me dan este ángulo alfa. Piden ahí la suma de A más B. Perfecto. Yo no puedo sumarlos así porque así lo tengo en forma polar. Tengo la magnitud y el ángulo. Tengo la magnitud y el ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Hallar las componentes rectangulares. Entonces tengo el vector A, X, que es igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo teta. Ahí tengo la componente en X. Esta es la componente en Y. La componente en Y será igual, la componente en Y, recuerden que es un vector A por el seno del ángulo teta. Igualmente hago lo mismo con B. Bx será igual, fíjense que estoy dando el vector en forma natural con el eje X positivo siendo el radio inicial. Sería B por el coseno de alfa y BY sería B por el seno de alfa. Estas magnitudes que hago ahora con ellas me pidieron la suma. Ah, sencillo. Si me pidieron la suma, pues la resultante, porque me pidieron la suma o la resta, no sé, es sumo componentes X con componente X. ¿De quién? De A y de B. O sea, me queda A coseno de teta más B coseno de alfa. Esta es la componente en X. Más A seno de teta más B seno de alfa. Esta es la componente en J, en Y. Y ahí tengo la suma. Si me piden hallar otra vez la magnitud, vuelvo y hago el cambio a polar y tendría la magnitud y tendría el ángulo. Muchachos, estas son componentes rectangulares. Si me dan un vector así, me piden componentes rectangulares, es pase el vector dado a forma polar. Sencillo. Así hacemos la suma. Todas las demás. ¿Hay otras operaciones para hacer suma de vectores? No. Nosotros vamos a utilizar esta. Descomposición en componentes rectangulares. Olvidémonos por ahora de la forma de sumarlo utilizando la forma del paralelogramo o la forma gráfica. Esas son formas gráficas. Vamos a ahorrarnos tiempo. Vamos a trabajar directamente con lo que necesitamos, lo que vamos a necesitar en todo el tiempo, todo el año, lo que van a necesitar el año que viene. Y aquellos que estudien algo de ciencia lo van a necesitar también en la universidad. Así que muchachos, ahí están las actividades. Antes de terminar, solamente para que quede claro, antes de terminar, yo les hablé de un vector unitario. Vector unitario. El vector unitario de cualquier vector es un vector que tiene magnitud 1, pero tiene la misma dirección y mismo sentido del vector que me den. Por ejemplo, este es Y, este es X. Si yo tengo un vector aquí, vector A, un vector unitario del vector A es este vector. Este, cuya magnitud, ¿cuánto es? Magnitud es 1. Fíjense que es aquí, sobre él mismo. Digamos que es un vector paralelo a él. Tiene su misma dirección. Tiene su mismo sentido. Lo que no tiene es, por supuesto, la misma magnitud, porque este es magnitud 1 y este es magnitud mayor que 1. Por el tamaño, ¿no? Así que me piden a mí, bien, si me dan el vector A, ¿cómo hallo un vector unitario del vector A? Sencillo. El vector A lo descompongo en sus componentes rectangulares. Hallo a X y hallo a Y. Hallamos sus componentes rectangulares. Después de hallar las componentes rectangulares del vector A, entonces el vector A será igual a un AX más un AY. Ahora lo que voy a hacer es que a ese vector AX, a Y, está el vector A, voy a hallar, dado el ángulo, ¿no? Voy a hallar la magnitud del vector A. Voy a hallar su magnitud. Y recuerden que la magnitud del vector A es la raíz cuadrada de AX al cuadrado más más AY al cuadrado. Hallo su magnitud. Y entonces, ¿cuál es el vector unitario?
el vector unitario de A es el vector A dividido su magnitud. Ese es el vector unitario. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. A será igual a AX coseno de teta sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado X más B al cuadrado Y más AY seno de teta, sin poner esto, porque este es a X y este es a Y, sobre raíz cuadrada de A al cuadrado X más B al cuadrado, este es A, B al cuadrado Y. ¿Ok? Es coger al vector, sus componentes, este es en la dirección Y y este es en la dirección J. Y dividirlas entre su magnitud. Bueno, ahora sí, eso es todo. Busquen en la guía las actividades, desarrollenlas. Cualquier duda me preguntan, me mandan por escrito una notificación a la plataforma y con mucho gusto les respondo, muchachos. Estoy a sus órdenes. Por favor, no salgan de casa a trabajar. Tienen muchas cosas que hacer. Así que nos vemos. Chao.